la cena de Acción de Gracias, mi yerno me llamó un caso de caridad. Una carga. Me tiró un sobre con dinero a los pies. «Consíguete un hotel», se burló. «Y no vuelvas». Mi hija se quedó allí, en silencio. Recogí el sobre con calma. A la mañana siguiente, cuando un camión de mudanzas bloqueó su entrada, se enteraron de que la casa en la que vivían ya no era suya, era mía. Me alegra mucho que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la ves, para que pueda ver cuánto ha avanzado nuestra historia. El teléfono en el asiento del copiloto vibró. Su vibración era un gruñido sordo contra la tela desgastada. Miré la pantalla. Un mensaje de mi vecina, la señora Gable. La policía en casa de los Jackson otra vez. Se me hizo un nudo en el estómago. Era una sensación que llevaba conmigo constantemente estos días. Una ansiedad leve que zumbaba justo debajo de la superficie. Sentí una punzada de compasión por los Jackson y su atribulado nieto, una situación que mi difunta esposa, Helen, había comentado a menudo con un triste movimiento de cabeza. Pero sus problemas solo servían de espejo, reflejando mis propios temores profundos sobre mi hija, Clara, y su matrimonio con Mark. Helen también solía preocuparse. Ahora que ya no estaba, el peso de esa preocupación era solo mío. Era el día de Acción de Gracias, las 2:30 de la tarde, y el mundo fuera de mi viejo Chevrolet se estaba volviendo blanco. La nieve había empezado como una ligera capa hacía una hora, pero ahora caía en copos gruesos y húmedos que se aferraban al parabrisas, obligando a los limpiaparabrisas a funcionar con un frenético y rítmico golpe. Estaba de camino a Cincinnati, un viaje de 2 horas que se sentía más como una peregrinación a territorio hostil. El lamento crudo y blues de Led Zeppelin llenaba la cabina. La batería pesada, una banda sonora adecuada para mi estado de ánimo sombrío. A mi lado, en el asiento del copiloto, había un pequeño montón de regalos para mi nieto, Leo. Un guante de béisbol de cuero nuevo, del tipo que siempre había querido de niño, y una pila de cómics atados con cordel. Regalos sencillos, pero eran mi conexión con él, una pieza tangible de mi amor. La voz de Helen resonaba en mi mente, un recuerdo tan nítido como si estuviera sentada a mi lado. «La familia es todo lo que nos queda, Arthur», decía, encontrando mi mano. «Tenemos que aferrarnos a ella». 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que la perdí, y cada reunión familiar desde entonces se había sentido como caminar sobre hielo fino. Las fiestas, antes una fuente de calidez y consuelo, ahora eran solo un frágil recordatorio de lo que faltaba. Las carreteras se estaban volviendo resbaladizas. Las llantas de mi camioneta a veces perdían agarre antes de volver a agarrarse. Cada pequeño resbalón me provocaba una descarga de adrenalina, pero mantuve el pie firme en el acelerador. Tenía que estar allí. Por Clara, por Leo. La idea de verlos solos con Mark en un día como este era un terror gélido que se instalaba más profundo que el frío invernal. Después de 1 hora de viaje, decidí llamar antes para avisarles que iba de camino. Marqué el número de Clara, el del fijo de su casa. Sonó 1 vez, 2 veces, y luego saltó el buzón de voz. La voz pulida y alegre de Mark me llenó los oídos. Un saludo pregrabado que me pareció hueco y falso. «Ha llamado a los Jackson. No podemos atender el teléfono ahora mismo». Colgué sin dejar mensaje. Era extraño. En una tarde de festivo, alguien debería haber estado en casa para contestar. La inquietud en mi interior se agudizó. Necesitando un descanso, entré en una gasolinera bien iluminada. El viento me azotaba mientras llenaba el depósito y el frío se filtraba a través de mi abrigo. Dentro, el empleado, un joven de ojos cansados, me ofreció una taza de café humeante. «Ten cuidado ahí fuera», me advirtió, señalando con la cabeza la nieve que se arremolinaba fuera de la ventana. «He oído en el escáner que ha habido algunos accidentes graves más adelante. Las carreteras están hechas un desastre». Le di las gracias. El calor de la taza fue un pequeño consuelo en mis manos frías. De vuelta en la camioneta, con el café en la mano, mis pensamientos se dirigieron a Leo. Imaginé su rostro, sus ojos brillantes y curiosos, tan parecidos a los de Helen. Recordé un verano pasado, una tarde cálida que pasamos pescando en Miller's Pond. Se había arremangado para lanzar el sedal, y entonces lo vi, un moretón oscuro y feo en la parte superior del brazo. Cuando le pregunté por él,
Se encogió de hombros y miró a otro lado. «Me caí de la bici», murmuró, bajándose rápidamente la manga. Pero la explicación nunca me convenció. La marca no era un rasguño ni una mancha. Era un conjunto de óvalos violáceos, con una forma demasiado parecida a las yemas de los dedos de un hombre que se aferraban a su pequeño brazo. No lo había insistido. No quería molestarlo. Ahora, conduciendo bajo la tormenta, ese arrepentimiento me dejaba un sabor amargo en la boca. Helen habría sabido qué hacer. Ella se habría sentado con él, su dulce voz, la clave para desvelar cualquier secreto que guardara. Ella habría visto la verdad. Yo solo vi un moretón, y lo olvidé. Finalmente, giré hacia la calle de Clara. El barrio suburbano estaba tranquilo, cubierto por una prístina capa de nieve fresca. A través de las ventanas de las otras casas, podía ver el resplandor dorado de las luces, las siluetas de las familias reunidas alrededor de las mesas del comedor, sus hogares llenos de una calidez que parecía completamente distinta a la fría ansiedad de mi camioneta. Me detuve frente a su casa, la única en la cuadra que parecía oscura y sombría. Respiré hondo, agarrando el volante. Esperaba, contra toda evidencia, que este pudiera ser un día de sanación, un día para reparar las grietas silenciosas que se habían extendido en nuestra familia durante demasiado tiempo. Llevé mi camioneta a la entrada de Clara con cuidado, y el motor se detuvo con un rugido. Por un instante, sentí un gran alivio. La casa parecía sacada de una revista navideña. Una corona festiva adornaba la puerta principal. Guirnaldas de luces blancas se entrelazaban con la barandilla del porche, y una fina columna de humo se elevaba de la chimenea, prometiendo un cálido fuego en el interior. Era la imagen de la felicidad doméstica, una escena perfecta de acción de gracias que calmó momentáneamente la tormenta de preocupación que sentía. Quizás me había equivocado. Quizás todo estaba bien. Apagué el motor. El silencio se hizo repentinamente profundo, roto solo por el suave siseo de la nieve al caer. Y entonces lo vi. Mi nieto, Leo, estaba sentado en el último escalón del porche, una figura pequeña y desolada, encorvada contra el ladrillo. No estaba jugando. Simplemente estaba allí sentado, con el cuerpo encogido mientras la nieve caía a su alrededor, cubriendo su cabello oscuro y sus hombros con una capa blanca. Se me encogió el corazón. No llevaba nada más que una camisa fina de manga larga y unos vaqueros, ropa más adecuada para un día templado de otoño que para una tormenta de nieve. Sus pequeños hombros temblaban, un temblor violento e incontrolable que era visible incluso desde la camioneta. «Dios mío», murmuré, un susurro áspero e involuntario. Abrí la puerta de la camioneta de golpe y salí a trompicones. El viento helado me azotó brutalmente la cara. Me mordió la piel expuesta, pero apenas lo sentí. Todo mi ser estaba concentrado en el niño pequeño que temblaba en los escalones. Cada paso que daba a través de la nieve cada vez más espesa se sentía terriblemente lento. A medida que me acercaba, el horror de la situación se agudizaba con detalles cristalinos. Sus labios, normalmente de un rosado radiante, estaban teñidos de un azul aterrador. Tenía las manos apretadas en las axilas, en un intento desesperado e inútil de encontrar algo de calor. «Leo», grité con la voz ronca, entre miedo e incredulidad. «¿Qué demonios haces aquí?» Levantó la cabeza de golpe. La mirada que dibujó al verme fue como un puñetazo en el estómago. Era una mirada de alivio tan profundo y desgarrador que casi me hizo caer de rodillas. Era la mirada de alguien que se está ahogando y finalmente ve una balsa salvavidas. Intentó hablar, pero le castañeteaban tanto los dientes que apenas podía articular las palabras. «Abuelo», susurró con una voz débil y aguda, apenas audible por encima del viento. «No, no puedo». No necesité oír ni una palabra más. Llegué al porche en 2 zancadas, quitándome mi pesado abrigo de invierno forrado de polar. Sin pensarlo 2 veces, lo envolví en su pequeño y gélido cuerpo. Se sentía increíblemente frágil bajo la pesada tela. Su cuerpo temblaba como una hoja. Se hundió en el calor del abrigo, sus pequeñas manos agarrando las solapas como si fuera lo único sólido del mundo. Se lo apretó aún más, con la cara hundida en la áspera lana. «No tengo permiso», dijo, con la voz apagada por el abrigo. «No tengo permiso para entrar en la casa». Al principio, no entendí las palabras. Quedaron suspendidas en el aire gélido, sin sentido e irreales.
y entonces aterrizaron, golpeándome con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. ¿Prohibido entrar en la casa? ¿En su propia casa? A través del gran ventanal pude ver el parpadeo de un televisor, oír el tenue sonido de la música y, sin lugar a dudas, el vibrante y resonante sonido de una risa. Mi hija y su esposo estaban allí, celebrando el Día de Acción de Gracias, calentitos y cómodos, mientras su hijo se congelaba en la puerta. Una furia ardiente y negra empezó a hervir en mis venas. «Esta es tu casa», dije, con la voz más aguda y fuerte de lo que pretendía. La ira la quebraba. Leo se estremeció al oír mi tono, retrocediendo un poco y mirándome con ojos muy abiertos y temerosos. «Por favor, no me lo empeores», susurró, con la mirada nerviosa dirigiéndose hacia la puerta principal. «Por favor, abuelo, si Mark te oye». El sonido del nombre de mi yerno en sus labios fue como gasolina en el fuego. El miedo en los ojos de mi nieto, miedo a su propio padre, cimentó una terrible verdad en mi corazón. Me arrodillé frente a él, forzando la voz para que se suavizara. «Leo, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» Bajó la vista hacia sus zapatos nevados, incapaz de mirarme a los ojos. Dudó, con un leve temblor que no tenía nada que ver con el frío. Desde esta mañana. Me remangué el suéter y miré el reloj. Las manecillas marcaban casi las 3:15 de la tarde. Llevaba horas allí, con temperaturas bajo cero. Me heló la sangre, y luego me calentó con una furia que no había sentido en años. Mi mano, temblando de rabia, me costaba contenerla. Agarré el frío pomo de latón. Lo giré. Nada. Estaba cerrado. La simple y mecánica irrevocabilidad me invadió una nueva oleada de furia. No solo lo habían sacado, lo habían dejado fuera. Me volví hacia mi nieto, que temblaba tan violentamente bajo mi abrigo que parecía que iba a desmoronarse. «Vamos, Leo», dije, con la voz más suave de lo que sentía. «Vamos a calentarte». Le puse una mano en la espalda y lo guié por los resbaladizos escalones, alejándolo de la casa que ya no era un hogar, hacia el refugio de mi camioneta. Abrí la puerta del copiloto, lo ayudé a subir y me apresuré a rodear la del conductor. El motor rugió y enseguida subí la calefacción al máximo. Los ventiladores chirriaron, expulsando un aire que aún estaba frío, pero que prometía calor. Tomé sus manos entre las mías. Eran como bloques de hielo, pálidas y aterradoramente entumecidas. Empecé a frotarlas suavemente, intentando devolverles la vida y la circulación. Hizo una mueca al sentir que volvía, el doloroso escozor de la carne descongelándose. «Háblame, hijo», le dije en voz baja y firme. «Cuéntame qué pasó esta mañana». Miró el salpicadero, con la mirada perdida. Por un momento, no creí que respondiera. Entonces, con una voz débil y entrecortada, empezó a hablar. Había estado ayudando a Clara en la cocina, orgulloso de que le confiaran una tarea de acción de gracias. Había bañado el pavo, tal como ella le había enseñado, pero en su emoción olvidó reiniciar el temporizador del horno. La parte superior del pavo se doró demasiado, un poco quemada por los bordes. Richard entró y lo vio, susurró Leo con la voz entrecortada, y simplemente se volvió loco. Me imaginaba la escena a la perfección. Mi yerno, un hombre que valoraba las apariencias por encima de todo, viendo su cena navideña perfecta ligeramente arruinada. Leo dijo que empezó a gritar, y su voz resonó por toda la casa. Lo llamó estúpido, inútil, una vergüenza a quien no se le podía confiar ni la tarea más sencilla. Lo acusó de arruinar la fiesta deliberadamente. El castigo fue rápido y cruel. Dijo que tenía que reflexionar sobre mis actos, recitó Leo, con las palabras huecas y ensayadas, como si se las hubieran grabado a martillazos en la memoria. Dijo que no podía volver a entrar hasta que aprendiera algo de responsabilidad. Una pregunta fría y dura se formó en mi mente. ¿Dónde estaba tu madre, Leo? ¿Dónde estaba Clara cuando esto pasó? Dudó, tirando de un hilo suelto de mi abrigo. Al principio intentó decir algo, murmuró. Dijo que solo era un pequeño error, pero Richard le dijo que no se metiera, que lo estaba ablandando. Respiró entrecortadamente. No dijo nada después de eso. La imagen de mi propia hija parada allí, en silencio, mientras su hijo era sometido a esta crueldad, fue una traición más profunda que la rabia de Richard. 4 horas y media.
Llevaba 4 horas y media congelándose afuera, comiendo un pavo ligeramente quemado. ¿Ha hecho esto antes? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Te ha dejado fuera antes? El silencio de Leo fue suficiente respuesta. Finalmente, asintió levemente, casi imperceptiblemente. A veces, susurró, cuando meto la pata. Entonces se rompió el dique, y las historias salieron a borbotones en un torrente de confesiones silenciosas y vergonzosas. La vez que olvidó sacar los cubos de basura a la acera, se vio obligado a pasar la noche en el gélido garaje. La vez que corrió por la casa y tiró sin querer una botella de cerveza de Richard, estuvo encerrado en el sótano oscuro y mohoso durante 2 días. Clara le había traído comida cuando Richard estaba en el trabajo, diciéndole que se callara. El nombre de mi hija me sonó como ácido en la lengua. ¿Clara sabe de esto? Pregunté con una voz peligrosamente baja. ¿Sabe que te hace estas cosas? Volvió a asentir. Dice que Richard solo intenta enseñarme disciplina, explicó, repitiendo la lógica retorcida que se había convertido en su realidad. Dice que tengo que ser más responsable para que no se enfade tanto. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé de frotarle las manos y lo agarré suavemente por los hombros, obligándolo a mirarme. Leo, escúchame con atención. No te atrevas a culparte por esto, ni por un segundo. ¿Entiendes? Mi voz era firme, sin dejar lugar a discusión. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina. Es abuso. Es cruel y está mal. Y te juro, por la memoria de tu abuela, que va a parar hoy mismo. El efecto fue el contrario del que pretendía. En lugar de alivio, un pánico puro brilló en sus ojos. «No, abuelo, por favor», suplicó, alzando la voz alarmado. «No digas nada. Si montas un escándalo se desquitará conmigo después. Será peor». Su terror era real, una reacción condicionada por años de vivir bajo el yugo de un tirano. Miré su rostro aterrorizado, y luego la casa, cuyas ventanas brillaban con una falsa calidez, una fachada de alegría navideña. Una decisión fría y clara se asentó en mi alma. Le di un fuerte apretón en el hombro. «Déjame preocuparme por Richard», dije, con una promesa baja y firme. «No estarás a solas con él más tarde. Ahora mismo, vamos a buscar tus cosas». Mientras el aire cálido de las rejillas de ventilación de la camioneta descongelaba lentamente a mi nieto, noté algo más en la tenue luz interior. Al girar la cabeza, vi un tenue y fantasmal patrón de moretones que se extendían por su delicada mandíbula, una constelación de amarillo pálido y verde justo debajo de la piel. Se me cortó la respiración. Le incliné suavemente la barbilla hacia la luz. Se estremeció, pero no se apartó. «Leo», pregunté con una voz peligrosamente tranquila. «¿Alguna vez te ha hecho daño?» Apartó la mirada, hundiendo los hombros. «Intenté decírselo a mamá», susurró. «Unas cuantas veces, pero siempre decía que estaba siendo demasiado susceptible, que tenía que escuchar a Richard. Dijo que una vez intentó enseñarle un moretón, y ella le había dicho que dejara de inventarse cosas para llamar la atención. Entonces me asaltaron los recuerdos, un torrente de momentos inconexos que de repente se convirtieron en una imagen terriblemente nítida. Una llamada telefónica en la que cuestioné una historia que Clara contó sobre el castigo de Leo durante una semana. «Es disciplina normal, papá», dijo con un tono de fastidio en la voz. «Los chicos necesitan mano dura». En otra ocasión, después de una visita, mencioné que Leo parecía retraído. «Solo está siendo dramático», suspiró. «Ya sabes cómo se pone». Cada excusa, cada desdén, cada vez que dejaba que sus palabras tranquilizadoras suavizaran mis preocupaciones. Todo era mentira. Había sido cómplice de mi propia ignorancia. «¿Cuánto tiempo, Leo?», pregunté. La pregunta me pesaba y me dolía en la boca. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». No tuvo que pensar. «Desde que mamá se casó con él», dijo en voz baja. «Hace 3 años. 3 años así». Mi mente daba vueltas, intentando procesar la magnitud de mi fracaso. Y entonces me asestó el golpe final, demoledor. «¿Recuerdas la Nochebuena pasada?», preguntó con voz apenas audible. «¿Cuando viniste de visita y te quedaste a dormir?». Recordé. Le había traído un videojuego nuevo. Nos sentamos en el sofá y jugamos juntos antes de acostarme. «Richard me dejó fuera esa noche», dijo Leo, con la voz cargada de una vergüenza que jamás debería pertenecer a un niño.
No limpié la entrada lo suficientemente rápido. Dormí en tu camioneta. No estaba cerrada con llave. La culpa era algo físico, un peso aplastante que se asentó en mi pecho, dificultándome la respiración. Había estado allí mismo, a solo unos metros de distancia, cálido en una cama de invitados, mientras mi nieto se congelaba en mi camioneta, demasiado asustado para pedir ayuda. Algo dentro de mí se quebró. El dolor, el arrepentimiento, la rabia latente, todo se concentró en una certeza fría y dura. Abrí la puerta de la camioneta. «Vamos», dije con voz plana y sin emoción. «Vamos adentro». Los ojos de Leo se abrieron de par en par, aterrorizado. «No, abuelo, por favor. No. Se va a enfadar muchísimo. Por favor, vámonos». Me agarraba la manga. Su voz era una súplica frenética y desesperada. Bajé la vista a su rostro aterrorizado y luego a la casa que brillaba con una calidez falsa y enfermiza. Puse mi mano sobre la suya. «Hijo», dije con voz firme como el granito, «esto no puede ser peor de lo que ya está pasando». Solté el brazo con suavidad y empecé a caminar hacia la puerta principal, con cada paso firme y pausado sobre el sendero nevado. No llamé. La cortesía era un lujo que ya no podíamos permitirnos. No perdí tiempo en el picaporte. Apoyé el pie derecho firmemente en el suelo, levanté el izquierdo y clavé el tacón de mi pesada bota de trabajo en la puerta, justo al lado de la cerradura. El impacto fue un golpe sordo y satisfactorio, seguido del crujido agudo de la madera al astillarse. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con un estruendo ensordecedor. El aire cálido de la casa salió a mi encuentro, una ola que traía el rico y sabroso aroma a pavo asado y canela. Por un instante, solo se oyó el sonido de mi propia respiración agitada. Luego, un silencio de asombro. La escena ante mí era un retrato perfecto de la felicidad familiar. Richard presidía la mesa del comedor, con un largo cuchillo de trinchar en alto, congelado a media rebanada. Clara estaba a su lado, con el rostro pálido y la boca abierta, conmocionada. Frente a ellos se sentaba una chica más joven a la que no reconocí, quizá una sobrina o la hija de un vecino, con el tenedor tintineando en el plato. La mesa estaba repleta de comida, un festín de guarniciones relucientes, y en el centro, un pavo perfectamente cocinado y dorado. El pavo de reemplazo, aquel por el que habían borrado el supuesto fracaso de mi nieto. Mi mirada recorrió su perfecta y hermosa mentira de cena de acción de gracias, y entonces me encontré con los ojos de Richard. Mi voz, cuando salió, no fue un grito, sino un rugido bajo y retumbante que pareció sacudir los cimientos de la casa. ¿Se han vuelto completamente locos? La batalla apenas comenzaba y sabía que no podía rendirme. Si crees que ningún niño debería sentir lo que sintió mi nieto, por favor, quédate conmigo hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete para ver que se haga justicia. Tu apoyo me demuestra que no estoy luchando sola. El silencio en la habitación se prolongó durante un largo y tenso segundo antes de romperse por fin. El rostro de Clara, que había estado sonrojado por la calidez y la alegría navideña, palideció, convirtiéndose en una máscara pálida y enfermiza de sorpresa. «¿Papá?», balbuceó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, como si yo fuera un fantasma que se hubiera materializado en su festín. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?». Su voz era un susurro fino y agudo, completamente ajeno a la violenta realidad de mi entrada. Di un paso hacia la habitación. Mis botas mojadas dejaron huellas oscuras en el suelo de madera pulida. Señalé con un dedo tembloroso hacia la puerta, donde Leo estaba medio escondido detrás de mí, temblando bajo mi abrigo enorme. «Mientras tú estabas aquí, festejando, tu hijo se moría de frío en la entrada», dije en voz baja y temblorosa de rabia. «Estuvo ahí fuera 4 horas, Clara. 4 horas». En la cabecera de la mesa, Richard dejó lentamente el cuchillo de trinchar, un gesto deliberado y amenazante. Se irguió en toda su estatura, un hombre corpulento que intentaba usar su presencia física para recuperar el control. Su voz, al hablar, no era fuerte, sino un ronroneo controlado y peligroso, mucho más intimidante que un grito. «¿Quién te dio permiso para entrar en mi casa?», preguntó, con los ojos como astillas de hielo. «Esta es propiedad privada. No tienes derecho a estar aquí». Dio un paso hacia mí, sacando pecho, la clásica pose de matón. Ni me inmuté.
No me moví ni un centímetro. Todo mi miedo era por mi nieto, sin dejar nada para este patético hombre. ¿La propiedad privada donde encerraste a mi nieto afuera para que muriera congelado?, repliqué, con la voz desbordando desprecio. La niña de la mesa, Sophie, había empezado a llorar. Sus sollozos cortaban la tensa atmósfera. Clara, sobresaltada, corrió a su lado, murmurando palabras de consuelo, de espaldas a su hijo. Era una mujer dividida entre dos mundos, y era devastadoramente claro cuál había elegido proteger. «Este es un asunto privado de familia, Arthur», insistió Richard, con la mandíbula apretada. «Tienes que irte ya». Me reí, con una risa áspera y amarga, sin humor. «Es a mi nieto a quien casi matas con tu asunto privado de familia», repliqué, con un sabor a veneno. «Eso lo convierte en asunto mío». Richard se cruzó de brazos, adoptando una postura de arrogante desafío. «El chico nos arruinó la cena navideña. Le dijeron que hiciera algo simple, y falló. Necesitaba aprender una lección sobre consecuencias y responsabilidad». La crueldad despreocupada de sus palabras, la total falta de remordimiento, era asombrosa. ¿Una lección?, rugí, perdiendo por fin el control. ¿A eso le llamas lección? Dejaste a un niño afuera, en medio de una tormenta de nieve durante horas. Podrías haberlo matado. ¿Todo por qué? ¿Un pavo quemado? Richard se burló, con un tono petulante y desdeñoso. Ya es mayorcito para saberlo, no es un niño pequeño. Y lo más importante, esta es mi casa, y estas son mis reglas. Vive bajo mi techo y las sigue. Su declaración quedó suspendida en el aire, una afirmación de poder absoluto y tiránico. Fue entonces cuando Clara se apartó de la niña que lloraba, con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión. «Papá, por favor», suplicó con voz temblorosa y débil. «Vete. Por favor, no nos arruines las vacaciones». Miré a mi hija, la mujer que había criado, la niña que una vez tuve en brazos, y sentí una profunda e insondable sensación de pérdida. Era como si estuviera viendo a una completa desconocida. «¿Arruinarte las vacaciones?», pregunté, bajando la voz hasta convertirse en un susurro de pura furia incrédula. «Clara, escúchate. Tu hijo estaba azul. Tenía los labios azules. Podría haber muerto. ¿Y te preocupa que te arruine las vacaciones?». Evitó mi mirada. En cambio, miró a su marido, buscando su aprobación, su fuerza. «Solo intentaba enseñarle responsabilidad a Leo», murmuró, un eco patético de la lógica retorcida de su marido. Esa fue toda la oportunidad que Richard necesitaba. Dio un paso al frente, con una mueca triunfante. «Así es», dijo, elevando la voz con confianza. Señaló a Leo con desdén. «Porque esta es mi casa. Yo pago las cuentas. Y Leo no es mi hijo biológico». La horrible y tácita verdad finalmente quedó al descubierto, arrojada al centro de la habitación como un trozo de carne podrida. «Tengo todo el derecho», continuó, con la voz cargada de veneno, «a disciplinarlo como crea conveniente. Si no puede con ello, no es mi problema». En ese momento, todo quedó claro. Esto nunca se trató de disciplina. Nunca se trató de un pavo quemado. Se trataba de un hombre que veía a mi nieto, el hijo de su esposa de otra vida, como nada más que una molestia, una carga que tenía derecho a castigar. Leo no era de la familia. Era un extraño en su propia casa. Observé el rostro engreído y triunfante de Richard, el rostro de un hombre que creía haber ganado. Mi mirada se desvió más allá de él, hacia la mesa del comedor. Había más cubiertos que personas. 2 sillas vacías, con platos y vasos intactos. Eso significaba que otros invitados habían estado allí. Otros adultos habían estado en esta casa, habían presenciado lo sucedido y habían optado por irse o sentarse en silencio cómplice, mientras un niño se quedaba congelado. La idea me revolvió el estómago con una rabia enfermiza e impotente. No era solo la crueldad de Richard, era una conspiración de silencio, facilitada por mi propia hija. Un pequeño tirón en la manga interrumpió mi oscura ensoñación. Era Leo. «Abuelo, vámonos», susurró con ojos suplicantes. La derrota absoluta en su voz, la rendición total a sus circunstancias, fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Ya no pedía que lo salvaran, solo pedía que el dolor cesara. Ese fue el momento en que todo se consolidó. Volví a concentrarme en Richard, con la determinación endureciéndose como el acero. «Tienes 30 segundos.
dije en voz baja y tranquila, para mirar a mi nieto a los ojos y disculparte. Richard rió, un breve ladrido de incredulidad. ¿Disculparme? No me disculpo por nada, se burló, con absoluta arrogancia. Y desde luego no acato órdenes de un viejo amargado que ni siquiera sabe llamar. Señaló el marco astillado de la puerta como si fuera mi único delito. Ni siquiera lo miré. De acuerdo, dije con voz fría y terminante. Entonces, terminamos. Puse la mano en el hombro de Leo y lo miré. Leo, sube y recoge tus cosas. Vienes a casa conmigo. Un silencio ensordecedor invadió la habitación. La niña había dejado de llorar, sus ojos grandes y llenos de lágrimas fijos en nosotros. Clara me miró boquiabierta, con una incredulidad atónita. No puedes, logró decir finalmente, con una voz débil y patética de protesta. No puedes llevártelo así como así. Sostuve su mirada, la mía fría y dura, sin reflejar nada de la calidez que ella había conocido en mí. Mírame, respondí. Empujé suavemente a Leo hacia la escalera. Anda, hijo, empaca lo que necesites. Ropa, tus libros, cualquier cosa importante. Nos vamos de aquí. Mientras Leo subía las escaleras, el rostro de Richard se contorsionó de rabia. Si subes un paso, Arthur, haré que te arresten por secuestro, bramó, perdiendo finalmente el tono controlado de su voz. Ni siquiera me molesté en girarme. ¡Llámalos!, grité por encima del hombro. Que tengas suerte explicándole a la policía por qué encontraron a mi nieto con hipotermia en tu porche, con 5 grados de frío el día de Acción de Gracias. La amenaza se apagó en sus labios, reemplazada por una furia balbuceante e impotente. Seguí a Leo escaleras arriba y entré en su habitación. Verla fue un golpe más. Era un espacio pequeño y estrecho, apenas más grande que un vestidor, con una sola ventana pequeña que daba a la parte desolada de la casa del vecino. Hacía frío. El aire era notablemente más frío que el del resto de la casa, como si hubieran cerrado la ventilación de la calefacción. Una manta fina estaba arrugada sobre una cuna estrecha. No era la habitación de un niño. Era un trastero donde guardaban sus cosas que ya no querían. Mientras Leo sacaba ropa de una pequeña cómoda, Clara apareció en la puerta con el rostro surcado de lágrimas. «Leo, por favor», sollozó. «Piensa en lo que estás haciendo. Esta es tu casa. Somos tu familia». Leo ni siquiera la miró. «Menuda familia», murmuró, metiendo una sudadera en su mochila. «Las familias de verdad no se encierran afuera para congelarse». La simple y brutal verdad de sus palabras la silenció. Se quedó allí, llorando, mientras él terminaba de empacar. Cuando terminó, salimos de la habitación y nos dirigimos a las escaleras. Richard esperaba abajo, con los brazos cruzados y el rostro como una máscara de terror. Cuando Leo llegó al último escalón, Richard lo señaló con el dedo. «Si sales por esa puerta, chico, no volverás», gruñó. «Nunca. ¿Me entiendes?» Leo se detuvo y miró a su padrastro directamente a los ojos. «Por mí, bien», dijo. Por primera vez en todo el día, su voz era fuerte, clara y completamente desprovista de miedo. Caminamos hacia la puerta principal destrozada. Clara hizo un último intento desesperado, agarrando el brazo de Leo. «Leo, por favor, no me dejes», suplicó. Él se detuvo y se giró lentamente para encarar a su madre. La mirada que le dirigió era de una tristeza ancestral y cansada, la mirada de un niño que se había visto obligado a crecer demasiado pronto. «Si de verdad me quisieras, mamá», dijo con voz tranquila pero firme, «nunca habrías permitido que esto pasara». Con suavidad, se soltó del brazo y salió a la nieve que caía, un hombre libre. Avanzamos con dificultad por la nieve hacia mi camioneta. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era el silencio de una huida compartida. Al abrirle la puerta del copiloto a Leo, miré hacia atrás, a la casa. A través del gran ventanal, vi un retablo de la familia que acabábamos de destrozar. Clara estaba desplomada en una silla del comedor, con la cara hundida en las manos y el cuerpo temblando por los sollozos. Richard caminaba de un lado a otro, con el rostro rojo de furia, gesticulando desesperadamente mientras gritaba palabras que no pude oír. La escena navideña perfecta había sido destrozada, dejando al descubierto el núcleo podrido que se escondía debajo. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Subí a la camioneta y encendí el motor. El familiar rugido era un sonido reconfortante.
Al salir marcha atrás de la entrada, con la casa menguándose en el retrovisor, miré a Leo. Estaba mirando por la ventana, y por primera vez en todo el día, parecía que por fin podía respirar. Sus hombros, que habían estado encorvados hasta las orejas, se relajaron. Tomó una respiración larga y lenta que pareció liberar años de tensión. «Gracias, abuelo», dijo en voz baja, con la voz aún frágil. «No puedo creer que de verdad hayas venido por mí». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón, un testimonio de lo solo que se había sentido. «Debería haber venido antes, Leo», respondí, con la voz cargada de emoción. «Debería haberlo visto. Lo siento mucho». Sentía cada palabra con cada fibra de mi ser. Los kilómetros se derretían bajo las ruedas de la camioneta, mientras la nieve seguía cayendo, envolviéndonos en un mundo blanco. Para romper el pesado silencio, le pregunté sobre la escuela, sobre sus planes para el futuro. Su rostro se iluminó de una manera que no le había visto en años. Quería estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Estatal, diseñar y construir cosas, igual que yo antes de jubilarme. Una pasión compartida que desconocía. Habló de sus notas, de un club de robótica del que formaba parte, de todo un mundo que había mantenido oculto. Richard siempre lo consideraba una pérdida de tiempo. Dijo, con una sombra en el rostro. Dijo que era una carga, que tenía suerte de que me dejara vivir allí. Me acerqué y le apreté el hombro. «No eres una carga», dije con voz feroz. «Eres mi nieto, eres familia, y en familia nos cuidamos. Punto final». Finalmente llegamos a mi entrada. Mi pequeña y modesta casa era un faro en la oscuridad nevada. Una única luz cálida brillaba en la ventana de la sala, tal como Helen siempre la había dejado. Al entrar, nos envolvió la familiar comodidad del hogar. El aire olía a libros viejos, café rancio y el suave y dulce aroma de las bolsitas de lavanda que Helen solía guardar en cada cajón. Era el olor de la seguridad. Era el olor del hogar. Preparé una cafetera y nos dispusimos a preparar nuestra propia cena de acción de gracias. No era nada del otro mundo, solo unas pechugas de pollo que tenía en el congelador, que asamos con patatas y judías verdes. Trabajando juntos en la pequeña y cálida cocina, Leo empezó a relajarse poco a poco. El nudo de miedo en sus ojos empezó a aflojarse. Empezó a hablar, y las historias le salían a raudales ahora que estaba a salvo. Habló del control asfixiante de Richard, una red de reglas arbitrarias diseñadas para aislarlo y degradarlo. Tenía horarios para comer, ducharse y cuánto tiempo usar el teléfono. Richard revisaba sus cosas, leía sus mensajes y controlaba sus amistades. Me contó de mi visita la Navidad pasada. Richard me dijo que no podía hablar en la mesa a menos que me hicieras una pregunta directa. Dijo. Dijo que era una vergüenza y que no quería tu caridad. La conversación que yo había creído que era solo silencio de un adolescente tímido era en realidad una orden de censura. También arrojó luz sobre el comportamiento de su madre. Tiene miedo, dijo, no con ira, sino con una especie de triste lástima. Tiene miedo de perder la casa grande, el coche bonito. Richard le dijo que si yo le causaba demasiadas molestias, nos echaría a los dos. No era una excusa, sino una explicación. Mi hija había cambiado el bienestar de su hijo por seguridad económica. Después de nuestra sencilla comida, nos sentamos en los sillones desgastados junto a la chimenea. Añadí otro leño y las llamas se elevaron, proyectando un cálido resplandor danzante por la habitación. Y por primera vez ese día, Leo sonrió. Una sonrisa real y genuina que se extendió por sus ojos. Me contó que había entrado en la lista del decano el semestre pasado. Habló de su mejor amigo, Sam, y de cómo estaban aprendiendo a tocar la guitarra juntos, aprendiendo acordes con vídeos de internet. Ver esa chispa de vida, de alegría adolescente normal en él, fue como ver salir el sol después de una noche larga y oscura. Mientras servía un pastel de manzana que Helen había congelado antes de morir, sonó el teléfono de la pared, su agudo grito rompiendo la paz del silencio. Se me encogió el corazón. Ya sabía quién era. Levanté el auricular. Era Clara. Sostuve el teléfono en la mano, escuchando los sollozos histéricos de mi hija al otro lado. Era un torrente de acusaciones, súplicas y amenazas, un caos de emociones con un mensaje claro, que Leo volviera. Esperé a que se detuviera a respirar. Está a salvo aquí, Clara.
dije con una voz tranquila e inquebrantable como una piedra de río. No va a volver. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. El clic del auricular interrumpió una nueva oleada de lamentos. Un silencio denso se apoderó de la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. Y entonces llegó. 3 golpes fuertes y secos resonaron en la puerta principal. No era el toque amistoso de un vecino. Era duro, oficial y autoritario. Era el sonido de un problema que se avecinaba. Leo, que apenas empezaba a parecer relajado, se tensó al instante, con los ojos abiertos de miedo. Le puse una mano en el hombro. Tranquilo, hijo. Yo me encargo de esto. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Me dio un vuelco el corazón. 2 policías uniformados estaban en mi porche. Su aliento se condensaba en el frío aire nocturno. Las luces azules y rojas de su patrulla, que parpadeaban, dibujaban patrones surrealistas y estroboscópicos sobre la nieve fresca. Y justo detrás de ellos, acechando como depredadores que hubieran guiado a los cazadores hasta su presa, estaban Richard y Clara. Respiré hondo para tranquilizarme y abrí la puerta. «Señor Burke», gritó uno de los agentes antes de que la hubiera abierto del todo. «Policía, necesitamos hablar con usted». Abrí la puerta de golpe. El aire gélido contrastaba con el calor de la casa. Richard no esperó palabras amables. Inmediatamente me señaló con un dedo tembloroso y acusador. «Oficial, es él. Este hombre entró en mi casa y secuestró a mi hijastro». Su voz era un bramido santurrón, con el tono más dramático. El oficial al mando, un hombre alto con expresión cansada pero profesional, ignoró la teatralidad de Richard y se dirigió a mí directamente. «Señor, me llamo oficial Davis. Recibimos una llamada sobre un posible secuestro. ¿Hay un joven llamado Leo Jackson?» Asentí, con las manos visibles y una postura discreta. «Sí, oficial. Mi nieto, Leo, está aquí. Está a salvo». Antes de que pudiera decir otra palabra, Leo apareció a mi lado. Había estado de pie en las sombras del pasillo, pero ahora salió a la luz. Parecía pequeño y vulnerable junto a los oficiales uniformados, pero su rostro reflejaba una tranquila determinación que nunca antes le había visto. Con una voz tranquila pero perfectamente clara, dijo: «Quiero quedarme con mi abuelo». Richard se burló en voz alta. «¿Ves? Le ha estado llenando la cabeza de mentiras toda la noche. Está intentando causar problemas en mi matrimonio, poniendo a mi propia familia en mi contra». El oficial Davis levantó una mano para silenciarlo, sin apartar la mirada de Leo. Se arrodilló ligeramente para estar más cerca de sus ojos. «Hijo», dijo con voz suave pero firme, «¿tu abuelo te obligó a venir aquí? ¿Estás aquí contra tu voluntad?» Leo negó con la cabeza, con una mirada clara y directa. «No, señor», dijo. «No me obligó. Me salvó». Respiró hondo y temblorosamente. «Me salvó de morir congelado en el porche». La expresión del oficial cambió sutilmente. Un destello de neutralidad profesional dio paso a una genuina preocupación. Se enderezó y miró a Richard, a mí y luego a Leo. «¿Puede decirme qué pasó?» Leo relató los sucesos del día con voz firme, contando el pavo quemado, la ira de Richard y cómo se habían quedado fuera de casa en la nieve. No lloró ni adornó. Simplemente expuso los hechos, y su horror simple y sin adornos fue más poderoso que cualquier súplica entre lágrimas. Richard no lo soportó. «Está exagerando», interrumpió, con la voz desesperada. «Fue una simple sanción. Duraba 1 hora, como mucho. El chico está exagerando». El oficial dirigió toda su atención a Richard, con la mirada ahora penetrante y escrutadora. «Señor, ¿es cierto que obligó al joven a sentarse afuera con este tiempo como castigo?» La bravuconería de Richard empezó a flaquear. Cambió de postura, incapaz de sostener la mirada directa del oficial. «Brevemente sí», admitió, con la voz perdiendo la seguridad. «Como dije, fue una lección. A veces los adolescentes necesitan una disciplina firme para comprender la responsabilidad. Su madre y yo coincidimos». «No», dijo Leo, y su voz se volvió repentinamente más fuerte, resonando con una nueva convicción. «Mamá no accedió a nada». Miró más allá de los oficiales, y su mirada se posó en su madre, acurrucada junto a la barandilla, intentando hacerse invisible. Simplemente no te detuvo. Todas las miradas en el porche se volvieron hacia Clara.
Estaba paralizada, como un ciervo ante los faros, con el rostro pálido, surcado por las lágrimas, de culpa y miedo. El silencio se prolongó, y en ese momento silencioso y condenatorio, su complicidad resonó como una confesión. El oficial Davis se volvió hacia mi hija con voz suave pero firme. «Señora, necesito escuchar su versión de los hechos». Mientras hablaba, Richard dio medio paso hacia Clara, un movimiento sutil y amenazante dirigido solo a ella. Intentaba intimidarla para que guardara silencio, para mantener sus secretos ocultos. Pero el oficial lo vio. «Señor», le dijo a Richard con una voz repentinamente dura como el hierro, «retroceda 2 pasos. Deje hablar a su esposa». Richard retrocedió como si lo hubieran golpeado, con el rostro ensombrecido por la furia, pero obedeció. Clara temblaba. Sus ojos oscilaban entre la mirada furiosa de su esposo y el rostro paciente del oficial. Empezó a hablar, con la voz apenas audible. Confirmó la historia del pavo quemado, que Richard había estado muy alterado. «¿Y cuánto tiempo estuvo su hijo afuera, señora?», preguntó el agente, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. La mirada de Clara se posó en Richard, una última mirada de dolor, miedo e indecisión. Luego miró a Leo, de pie junto a mí, con su rostro en un silencioso ruego por la verdad. Algo en ella finalmente se quebró. Respiró hondo y miró a la gente a los ojos. «Desde alrededor de las 11 de esta mañana», admitió, con las palabras atropelladas, «hasta que llegó mi padre». Richard estalló. «Mentira. Podría haber entrado en cualquier momento si se hubiera disculpado. La puerta no estaba cerrada con llave». «No, no pudo», dijo Clara, y el susurro se desvaneció. Su voz se volvió nítida de repente, con una fuerza que no había oído en años. «Cerraste la puerta con llave, Richard. Te quedaste ahí mismo y echaste el cerrojo. Me dijiste que no lo dejara entrar, dijera lo que dijera, hiciera frío». Fue como si esa sola verdad hubiera abierto una compuerta. Los años de miedo y complicidad brotaron de ella en un torrente crudo e imparable. «Ya lo ha hecho antes», sollozó, dirigiéndose ahora a la gente, a mí, al mundo. «Ha obligado a Leo a dormir en el garaje a 4 grados. Lo encerró en el sótano 2 días por una botella rota. Controla cuándo puede comer Leo, cuándo puede ducharse, con quién puede hablar. Revisa su teléfono, sus deberes, todo». La máscara cuidadosamente construida por Richard, del padrastro respetable, firme pero justo, finalmente se hizo añicos, revelando al monstruo gruñón que se escondía debajo. «Clara, cállate», rugió, con la voz quebrada por el pánico y la rabia. «Estúpida, cierra la boca. Destruirás todo lo que hemos construido». Ella se giró hacia él, con los ojos encendidos con un fuego que creía extinguido hacía mucho tiempo. «¿Qué hemos construido?», replicó, alzando la voz para igualarla de él. «¿Qué hemos construido, Richard? Excepto una prisión de miedo y miseria. No hemos construido nada. Mira a mi hijo, mira lo que le has hecho», señaló con un dedo tembloroso a Leo, que observaba con los ojos abiertos de par en par. Eso era todo lo que el oficial necesitaba oír. Dio un paso decidido hacia Richard. «Señor», dijo con voz tranquila y profesional, pero con un inconfundible tono de autoridad, «voy a necesitar que se dé la vuelta y coloque las manos en la espalda». Cuando el segundo oficial se acercó y el frío y agudo clic de las esposas resonó en el aire nocturno, la rabia de Richard se convirtió en veneno. Giró la cabeza y le escupió a Clara. «Te arrepentirás de esto», siseó. «No serás nada sin mí. Tú y ese niño inútil acabarán en la calle». Clara no se inmutó, se irguió, y por primera vez vi a la hija que recordaba, la mujer fuerte que Helen y yo habíamos criado. «Preferiría no ser nada con mi hijo», dijo con voz clara y firme, «que ser tu reina en una casa donde está herido». 4 meses después, se había derretido la última nieve y los primeros azafranes se abrían paso entre la tierra de mi jardín delantero. Richard había sido condenado por poner en peligro a un menor y cumplía su condena. Mi casa, antes tranquila y solitaria, volvía a la vida. Clara y Leo vivían conmigo. Ella había encontrado trabajo en una biblioteca local, y el trabajo tranquilo y constante parecía estar sanando su alma. Éramos una familia fracturada, reconstruyendo las piezas poco a poco y con cuidado. Cenábamos juntos todas las noches, los 3, y el sonido de conversaciones informales y risas ocasionales
Llenaba las habitaciones que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Leo había recibido una beca completa para la Universidad Estatal de Ohio para su programa de ingeniería mecánica. Todos estábamos muy orgullosos y lo celebramos con una cena especial. Unas semanas después de recibir la carta de aceptación, se acercó a mí en la sala mientras leía el periódico. Parecía nervioso pero decidido. «Abuelo», dijo, «he estado pensando. Voy a cambiar de carrera». Dejé el periódico preocupada. «¿A qué?», pregunté. Respiró hondo. «A trabajo social», dijo. «Después de todo lo que pasó, quiero ayudar a otros niños. Niños que están pasando por lo que yo pasé, que sienten que no tienen voz». Me miró, con los ojos brillantes, y un propósito que me impresionó presenciar. En ese momento, todo el dolor y la ira de los últimos meses se desvanecieron, reemplazados por una oleada de orgullo tan inmensa que casi me dejó sin aliento. No solo había sobrevivido, iba a sanar, y iba a ayudar a otros a sanar también. Mi nieto, mi Leo, iba a cambiar el mundo, un niño rescatado a la vez.